Está grabando ya. Buenas tardes y bienvenidos a este encuentro de Teletodos sobre las mentiras y verdades del coronavirus. Por problemas técnicos que son bastante frecuentes en estos momentos de utilización masiva de las redes sociales, vamos a posponer esta grabación que estaba prevista a las 7 a las 9 de la noche. De todas formas, vamos a seguir adelante con ello como si nada hubiera pasado y tenemos a todos nuestros invitados preparados para hacer este pequeño debate, tertulia, coloquio, como le queréis llamar. Bueno, creo que todos tenemos claro que la pandemia del coronavirus ha traído de la mano una epidemia que desgraciadamente ya hemos observado en otros grandes acontecimientos como procesos electorales, catástrofes naturales, etc. Y este problema es el de la desinformación. Instituciones y medios de comunicación rigurosos se valen en estos casos de periodistas, científicos, documentalistas, para dar información fiable y hacer frente a la avalancha de rumores e informaciones falsas que no cesan y cuyo origen y motivación suele ser muy diverso. La expansión de los bulos sobre este nuevo virus alarma, estresa y en ocasiones pueden llevar a tomar decisiones peligrosas a personas vulnerables y a lo que no distinguen bien la información fiable y consistente de aquella que simplemente parece que es verosímil, pero no lo es. Una vez más, vemos que la conocida como trompeta de la desinformación se pone en marcha. Los bulos y mentiras empiezan en canales, foros reducidos, pasan luego a redes sociales primarias como grupos de WhatsApp o Telegram y después pueden tener vida propia en Twitter, YouTube o Facebook y algunos pueden acabar en los medios de comunicación. Pues este asunto del coronavirus, pero centrado en los medios de comunicación, es el que nos trae hoy. Vamos a presentar a nuestros participantes. Tenemos a Manuel Aguilar, que es integrante de la Unidad de Verificación de Radio Televisión Española. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muchas gracias. Aquí trabajando. Trabajando, ¿no? Creo que la unidad la componéis alrededor de 5 o 6 personas y es un trabajo fundamental el que estáis realizando para poder desgranar el heno de la paja. ¿Es así? Sí, en efecto, ahí estamos recibiendo las denuncias ciudadanas y mirando lo que se publica e intentando efectivamente un poco desbrozar y delimitar qué es lo verdadero y lo que es falso. Ajá. Bueno, Ángel García Castillejo, experto en comunicación audiovisual, ex miembro de la CNMC y bueno, estamos todos en casa, como te iba a decir, está en el despacho, pero no, estamos todos en casa, yo creo que excepto Manuel y alguien más, si no lo está también que lo comente. ¿Qué tal? Habilitamos el sonido de Ángel. ¿Cómo estamos, Ángel? Sí, pues ya se ha activado el sonido. Bien, estamos bien. Bueno, en mi caso, autoaislado en casa y creo que soy uno de los afectados, ¿no? Con lo cual, viviendo en vivo y en directo y en mi propia persona la situación por la que estamos atravesando, ¿no? Bueno, pero tomándotelo con la naturalidad y normalidad, es una afección, en tu caso, leve. Entendemos Sí. que es leve. Uno de los aspectos que luego abordaremos, ¿no? Precisamente sobre la información, la precisión de la información y en este caso, ¿no? Sobre los datos que estamos manejando sobre el grado de extensión, ¿no? de la epidemia. Muy bien, gracias por estar. José Ignacio Pastor, presidente de ACICOM, una asociación cultural muy vinculada al terreno de la comunicación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, pues ¿cómo estás viviendo esta situación? ¿Estás en casa? ¿Estás fuera? Estoy en casa, estoy trabajando por las mañanas, yendo al trabajo, soy funcionario y estoy dedicado a ir dentro del equipo. Y estoy en casa actualmente, bueno, preocupado por estos temas de la información y la desinformación de la ciudadanía y de momento, pues sin detectar en el entorno inmediato a nadie afectado, pero claro, con la preocupación que tenemos todos. Muy bien. Rafael Díaz Arias, doctor en Derecho, es un veterano de Radio Televisión Española, ha vivido muchas situaciones también de conflicto y de crisis, mejor dicho. Ninguna yo creo como esta, ¿verdad, Rafael?
Bueno, la verdad es que hemos vivido muchas, pero evidentemente ninguna con la profundidad, con la afectación general, con la afectación mundial como esta, y sobre todo en un mundo nuevo, en un mundo virtualizado que antes desconocíamos. Yo también estoy aquí en casa, como prácticamente todo el mundo, pero en fin, también pendiente de toda la información, filtrando información y luego intentando desarrollar un proyecto que llevamos ya mucho tiempo, que es el Observatorio de los Informativos de Televisión, pero en este caso es un trabajo que hacemos con alumnos, en este caso adaptándolo para determinar cuáles son los encuadres, los enmarques, el framing con que se está dando la información sobre la epidemia. Muy bien, muchas gracias por estar. Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, Alejandro, tú también en casa. Pues sí, en casa, sí. La verdad es que desde el punto de vista del trabajo, para mí no es un gran cambio, porque trabajo mucho en casa, ¿no? Como yo creo que casi todos los que realizamos trabajos parecidos, ¿no? Se nota mucho más cuando sales a la calle, ¿no?, que cuando estás en casa. Y de cara a los consumidores y usuarios, no sé, alguna percepción que tengas más cercana de cuáles pueden ser sus principales inquietudes relacionándolo con el terreno de la comunicación. Bueno, sí, porque efectivamente desde el punto de vista de los consumidores en general, lo que estamos en general, las organizaciones de consumidores, pues es muy atentos a que los derechos de los ciudadanos como usuarios no se vean conculcados en este momento. Y estamos preocupados por muchas cosas, desde pues las moratorias en pagos hasta los temas de protección de datos que se han señalado aquí, los consumidores más vulnerables, es decir, hay muchos temas, ¿no? En los temas de comunicación, pues no puedo evitar tampoco que esto sea también una especie de experimento, ¿no?, en vivo, ¿no?, en el que estamos viendo las posibilidades y los límites de la comunicación y de la información, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Y ahí la verdad es que hay muchos temas que también nos llevan, yo creo que a ser, y eso es un poco mi planteamiento, modestos en cuanto a las posibilidades de la información, que tiene sus límites, ¿no? Gracias. Marcel Camacho, miembro también de Teletodos, sindicalista y veterano de Radio Televisión Española. Habilitamos tu audio, ¿vale? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí como todos. Yo con la esa de que llevo en aislamiento casi un mes porque tuve una ciática, no me dejó mover de casa y desde entonces no he salido. Cuando ya podía salir, resulta que llega el virus y aquí me deja. Pero bueno, siguiendo en la actividad cotidiana y en fin, siguiendo de cerca todo el tema y preocupado por lo mismo que ha dicho mis compañeros. Sí. Hay que tomárselo con la mayor naturalidad dentro de lo posible, con un poquito de humor y aprovechar estos sistemas de comunicación interactivos. Roberto, ¿qué tal? Bien, aquí en casa también, como todos, intentando compaginar el trabajo a distancia con las intervenciones en radio, que es relativamente sencillo, no tiene mucha complicación, pero a veces se complica por otras razones también. Es difícil a veces entrar en los programas en directo, tiene su complicación, pero bueno, haciéndolo. Y yo sí quería aprovechar para recordar a nuestro compañero de Radio Nacional, Chema Candela, que falleció ayer, hoy ha salido la noticia en los periódicos, 59 años, víctima del COVID-19. Y bueno, decir también algo que me parece que en esta charla deberíamos tener presente. Yo creo que esta crisis en la que estamos tendrá enormes consecuencias, ya las tiene, y además tendrá muchas más en todos los ámbitos, como habéis dicho ya, pero también en el de la comunicación. Y creo que, como dice Santiago Albarrico en un artículo reciente que ha publicado en el diario.es, creo que la peor consecuencia que puede tener esta crisis es que no tenga ninguna consecuencia. Así que creo que aquí estamos los que estamos aquí ahora mismo y los que nos vean y nos escuchen también dispuestos a extraer las consecuencias necesarias de esta crisis. Nos sumamos a esas condolencias. Evidentemente, el compañero más cercano, también de todas las personas que están siendo víctimas, de las que están confinadas, y también pues ese llamamiento que yo creo que va un poco de suyo a la responsabilidad y al mismo tiempo a honrar un poco a todas esas personas que se están volcando en las tareas de cuidado a los enfermos y en situaciones muy difíciles. Finalmente, un saludo a Nacho Navarro, que bueno, también trabaja, es, digamos, el más joven con diferencia de todos los que estamos aquí, también de Radio Televisión Española, pero es una persona que
como nativo digital, si me permite que le llame así, él es responsable del área de YouTube y seguramente nos puede apuntar bastante cosita de cómo están funcionando las redes sociales en estos momentos de dificultad, ¿no? Te lo permito, te lo permito. Bueno, buenas tardes a todos. Y nada, como ha dicho Pedro, pues yo estoy principalmente en temas de YouTube, así que estoy en el área de interactivos de la casa. Y nada, pero bueno, principalmente como oyente. Muy bien. Pues vamos a empezar, si os parece, puesto que el tema que nos trae es mentiras y verdades del coronavirus, las fake news, los sistemas de verificación. En este apartado, Manuel, ya sabemos más o menos un poquito, bueno, sabemos los que estamos dentro de la casa, pero podrías apuntalar un poco cómo funcionan los sistemas de verificación, la importancia de que los medios de comunicación, no creo que en el caso de las redes sociales sea tan sencillo, pero también lo hay, cómo funcionan estos equipos y cómo hay qué mirada crítica es necesaria tener para distinguir la información fiable de la que no la es. Estos equipos de verificación se crean un poco para descargar de trabajo a los periodistas, ¿no? Todos sabemos que en el día a día los periodistas siempre van con prisa y entonces necesitan un pequeño apoyo para filtrar toda esta cantidad de mensajes que les llegan por distintas redes sociales para separar, como bien decías tú, el trigo de la paja. Entonces se trata de que unas personas especializadas con unas herramientas propias primero recopilen toda esta serie de informaciones y bulos que están llegando, que los pueden recopilar ellos por sí mismos, y también se abren canales para que los propios usuarios envíen lo que les está llegando. Se distribuye un poco el trabajo y se empieza a investigar un poco uno por uno. Y simplemente lo que se hace es primero verificar la fuente, es decir, la fuente primaria, quién ha hecho ese mensaje, para ver primero si hay una especie de criterio de autoridad, quién emite ese mensaje, no es lo mismo que lo haga un organismo público, que un particular, que gente anónima. Luego se empieza a ver detalladamente los contenidos, se empieza a ver si hay incongruencias o no, se separan las frases más importantes, se verifican esas frases con sitios contrastados, como pueden ser organismos de sanidad, organismos públicos, etcétera. Y en caso de imágenes, de fotos y de vídeos, pues se hacen una serie de técnicas, como pueden ser búsqueda inversas y otras parecidas, ¿no? Y con todo eso se llega a un proceso que a veces no es rápido, a una conclusión que es la que se le ofrece al periodista, o bien se publica en secciones especializadas de la web o del canal de televisión. Muy bien. Quizás os voy a mostrar algunos ejemplos que podéis ir comentando entre todos sobre este tipo de bulos, que quizás lo podríamos distinguir o separar en tres grandes áreas y el experto Manuel me corregirá, pero hay algunos que yo creo que son hasta cierto punto, entre comillas, bien intencionados y que luego resultan tremendamente contraproducentes, pues porque se dejan llevar por su propia inercia de intentar ayudar a sus amigos o algo así. En otros casos no, voy a compartir algunos de estos casos. A ver si puedo compartir la pantalla. Y en otros casos, mientras estamos viendo la pantalla primera, pero voy a irme a la pantalla segunda porque esto también requiere su adiestramiento en la plataforma Zoom, ¿vale? Entonces voy a compartir con vosotros y ahí estamos. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos que quizás podíamos ir comentando. Uno que tiene pues, las siglas de UNICEF y que recomienda hacer gárgaras con agua tibia y salada porque dice que mata los gérmenes de las amígdalas y evita que se filtren a los pulmones. Y luego hay otro de una persona de nacionalidad china, que teóricamente un neumólogo, que dice que hay que contener un bocado de agua salada diluida, que hay que levantar la cabeza y que el agua salada se quede alrededor del área de su garganta. Bueno, este sería, digamos, un bloque. Otro bloque quizás sería el de personas que directamente suplantan bien instituciones o bien personas individuales, como es el caso de, pues por aquí tenemos uno que intentaba suplantar a Felipe González, otros que directamente suplantan a organismos oficiales, como este bulo del Ministerio, acerca del Ministerio del Interior, y otros que directamente quizás son más dañinos, que son aquellos que crean una innecesaria alarma, ¿no?
y otros que, por supuesto, pretenden un desgaste de político o hacer daño o utilizar esta crisis como un instrumento. ¿Qué opinión os merecen este tipo de gurús en general? Empezamos por Manuel, si quieres, abre un poco el fuego y a partir de ahí seguimos. Bueno, como tú bien has dicho, los tipos de desinformación son muy variados, ¿no? Desde el que intenta hacerse una simple chanza o broma y que luego se extiende y a alguna gente lo toma como por algo verdadero, hasta aquellos otros que, como tú decías, son en principio bien intencionados, a la gente le llega un audio o un Twitter con supuestos remedios mágicos y milagrosos, y su primera intención es compartir eso con los amigos y demás porque cree que es bueno y es interesante. La mayoría de ellos, como sabemos y como hemos visto, son exageraciones, pero hay otros que llevan una elaboración más cuidada, como esos que has enseñado, que ponen logotipos de instituciones, de personas, y ahí ya hay un interés más dañino por crear lo que venimos llamando desinformación, y son más peligrosos que los anteriores. Este que tenemos aquí en pantalla es muy curioso porque realmente incluso nosotros lo hemos recibido en nuestro grupo de chat y le hemos dado inicialmente veracidad y fiabilidad porque están tan bien relatados que al final pues uno tiende a creérselo porque proviene de una fuente solvente, cercana, seria y desconociendo de la fuente original. Entonces, la dificultad para detectar este tipo de informaciones debe ser tremenda, ¿no? Claro, el problema de compartir bulos, en primer lugar, es este, que nos llega de alguien amigo, de alguien conocido, e indirectamente pensamos que él ya ha filtrado y que nos lo envía porque cree que es serio y que está bien, ¿no? Luego se enmascaran muy bien estos bulos. En ese caso es uno que está bien hecho. El primer párrafo ya nos remite como a un criterio de autoridad y nos dice, ojo, esto lo dicen los médicos chinos que están en Italia ayudando. Y eso ya desarma un poco más nuestras defensas. Y luego, intercalado en el texto, hay cosas que son verdad. Entonces, empiezas a leer o lo lees un poco en diagonal y hay cosas que son veraces, incluso verídicas y ciertas, pero luego aprovechan para colarnos en el medio otras que no lo son tanto. Es un esquema muy habitual. Cambia pantalla. Rafael, tenías tú la palabra. Sí, quería decir, en estos ejemplos que hemos visto hay algunos que son fáciles de verificar por una unidad como la que está Manuel o por cualquier periodista, casi por cualquier persona como ese que decían de Irene Montero y Pablo Iglesias o otro que hemos recibido muchos de nosotros que Amancio Ortega dona 289 millones, pero otros son muy difíciles de verificar incluso para periodistas especializados, porque citan a fuentes científicas, citan artículos científicos de revistas como Lancet, etcétera. Entonces es muy difícil, creo yo, de verificar. Hay que acudir a los científicos. Creo que los elementos de desinformación bien intencionados son los menos, porque es bien intencionado alguien que se molesta en poner el logo de UNICEF, que por cierto no es ni siquiera el logo de UNICEF. ¿Qué es lo que se está pretendiendo? Yo creo que lo que se está pretendiendo es crear desconfianza, descoordinación, miedo y en general, como diría yo, bueno, perdonad que use la palabra porque está utilizada por los especialistas, una tormenta de mierda, donde ya no sepas distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Y por lo tanto debilitar las instituciones, debilitar la confianza pública. ¿Quién está detrás? Pues no sé si la derecha alternativa, si Pekín, si Putin. Bueno, la unidad de vigilancia de la Unión Europea dice que Rusia está siendo muy activa en esto, pero puede haber otras fuentes. Pero lo que es cierto es que el objetivo de todo esto, en definitiva, es crear desconfianza y crear desconcierto en la opinión pública. ¿Podéis intervenir independientemente cada uno de vosotros o podéis pisar? Yo creo que esta herramienta lo permite. José Ignacio, cuando quieras.
Sí, bueno, yo creo que hay un tema general, incluso previo al coronavirus, que es cómo está funcionando la desinformación o la situación en general de las redes sociales como un elemento nuevo, ¿no? Siempre ha habido rumores, siempre ha habido bulos, siempre ha habido, pero ahora se escampan rápidamente porque además muchas veces te llegan de alguien, de alguna persona de confianza, ¿no? Pero creo que hay un marco también, hay un libro reciente que es de Marta Peirano sobre El enemigo conoce el sistema, sobre que muchas veces se intenta también por parte de distintos poderes económicos, políticos, etcétera, la manipulación de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que vivimos en la sociedad del miedo o la sociedad de la inseguridad. Y hay un anuncio que recordaréis muchos que nos han machacado de una empresa de seguridad que te monta la alarma y son muy, muy importantes porque lo que intentan es crear tu inseguridad. ¿Y cómo vas a ser tú menos seguro que el vecino del lado que ya tiene la alarma puesta, por ejemplo, ¿no? Todo eso recordaréis esa situación, es una situación general. Claro, ahora cuando llegamos a una situación de alarma real, porque obviamente el coronavirus, e incluso tenemos un decreto de alarma, ¿no? Es una situación más compleja. ¿Por qué? Porque hay veces incluso que no hay una verificación posible. El ejemplo del paracetamol y el ibuprofeno ha sido un debate entre distintas autoridades sanitarias hasta que la OMS ha tenido que poner orden y decir, oiga, mire, no lo sabemos muy bien, pero lo digo porque hay veces que es la propia incapacidad de afrontar la situación, incluso hay muchos elementos que no están claros todavía del proceso de contaminación del coronavirus, ¿no? Eso sería una parte fundamental también de la base no científica que las propias autoridades no tienen. Luego viene toda la situación más grave, que es cuando se hacen, como comentaba antes Rafael, adrede, hay situaciones de incluso fomentar esa inseguridad y puede haber incluso un tema que podríamos tener relación en general con lo que es el apoderamiento o el empoderamiento de la ciudadanía. Es decir, crear inseguridad e incertidumbre muchas veces es una forma fácil para manipular o para crear una situación de dependencia, ¿no? Con lo cual, frente a eso sí que es importante las organizaciones sociales también que pueden verificar junto con los profesionales la información para que no nos den gato por liebre, ¿no? Antes en el previo comentaba Roberto una situación de cómo se podría, en una situación excepcional, cómo se podría la información no controlarla, pero de alguna manera sí centralizarla como en una especie de hub, que me gustaría que él explicara ese concepto porque podría resultar interesante para situaciones de crisis y a la vez también muy controvertido. Sí, yo creo que hay diferentes opiniones, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, hay quienes son partidarios de la autorregulación en muchos sentidos de las plataformas, de los medios. El caso, por ejemplo, pues de Facebook o el caso de las empresas de Zuckerberg, tanto Facebook como Instagram como WhatsApp han manifestado que van a poner en marcha códigos para valorar las informaciones que se refieren a COVID-19 de una forma específica, no sabemos cómo, y la otra posibilidad es que exista una regulación, una normativa, que también es difícil de aplicar porque muchas empresas no forman parte del ámbito de lo nacional y por lo tanto las legislaciones nacionales en muchos sentidos no las alcanzan. Todo esto también se mezcla en la actualidad sobre regulaciones de este tipo con la carencia que tenemos de un organismo que estaba planificado, que existiera, pero llevamos muchos años en los que no se ha puesto en marcha. Me refiero al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que ya, digamos, creo que casi ha quedado un poco obsoleto el concepto y debería ser un Consejo Estatal de Comunicación y Medios Audiovisuales, que debería ser la autoridad independiente que centralizara todo este tipo de actuaciones. Ahora mismo tenemos unidades de verificación, diferentes organismos. La Guardia Civil, por ejemplo, tiene también de la Unidad Central Operativa, tiene también una unidad de delitos informáticos que también interviene, puesto que algunas de estas fake news sobrepasan el ámbito de lo falso simplemente y pretenden o tienen una manifiesta ilegalidad en el sentido de que o bien atentan directamente contra el honor de alguna persona o bien directamente lo que pretenden es hacer una estafa o engañar,
fin, lógicamente la policía tiene sus sistemas de verificación también, pero con una intención muy clara, que es la policial. Hay diferentes organismos que tienen sus propios sistemas. En fin, todo está muy repartido y creo que esta crisis nos está haciendo ver lo imprescindible que es tener centralizado en un organismo, llamémoslo Consejo Estatal de Comunicación y Medios Audiovisuales o como queramos, que sea capaz de establecer un marco normativo y sacarlo adelante, llevarlo adelante como institución independiente dentro de la estructura de la administración pública para evitar precisamente que en casos como este, precisamente, pues tengamos que estar hablando de una situación en la que no hay ningún marco normativo que nos defienda de todos estos problemas. Ángel. Iniciamos el audio, reiniciar audio, ya está. Bien. No, en línea, o de alguna manera tomando como punto de apoyo, ¿no?, lo que acaba de comentar Roberto, yo creo que hay que matizar algún aspecto porque me parece especialmente relevante. Cuando estamos hablando de aspectos que son tan sensibles como los derechos y libertades de comunicación pública y derechos que además están especialmente protegidos, ¿no?, por la Constitución española, en situaciones como las que estamos viviendo, que son inauditas y bueno, y es verdad que las estamos sufriendo, ¿no?, de alguna manera por primera vez en nuestras vidas, comentar que precisamente la Constitución española, en su artículo 55, cuando se plantea los estados de alarma, excepción, sitio, precisamente para los estados de alarma, como el que estamos viviendo ahora, tal como se ve reflejado en el Real Decreto, el Real Decreto Ley de declaración del estado de alarma, ¿no?, aprobado por el Gobierno y publicado el pasado sábado, nos encontramos con que solo hay una referencia al ámbito de la comunicación, que es el artículo 19 de este Real Decreto Ley, por el que se impone la obligación a todos los medios de comunicación públicos y privados a insertar comunicados de las administraciones públicas competentes, ¿no?, las autoridades competentes. Es la única referencia. ¿Por qué? Porque las restricciones y los controles, las limitaciones de los derechos del artículo 20 de la Constitución española, la libertad de expresión, dicho de forma sencilla, solo se ven restringidos o se ven limitados en los casos de declaración de excepción y, por supuesto, de sitio. Por lo tanto, estamos en un escenario en el que, en una situación como la actual, no cabe la posibilidad de restricciones de derechos y libertades, y entre ellos los de la libertad de expresión, y por lo tanto, en ese sentido, creo que debemos de ser especialmente cuidadosos a la hora de poder acometer medidas que pudieran terminar restringiendo nuestras libertades. Yo creo, a diferencia de lo que comentaba nuestro jefe del Estado en su declaración antes de ayer, esto no va a ser solo un paréntesis. Cuando salgamos de esta crisis vamos a salir distintos y va a haber consecuencias, y además tiene que haber consecuencias. Pero sí que hay que tener un especial cuidado de que las consecuencias, o entre las consecuencias, no esté la de la limitación o restricción de nuestros derechos y libertades, y corremos el riesgo precisamente de que uno de los derechos y libertades que se pudieran ver afectados es precisamente los de la libertad de expresión. En ese sentido, creo que sí que es oportuno el que nos planteemos la posibilidad de que el Consejo, la autoridad audiovisual, llámese hoy Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o el órgano que sea en el futuro, sí que desarrolle mecanismos de ayuda a los medios de comunicación en línea con el trabajo que se está realizando, por ejemplo, en Radio Televisión Española o en alguno de otros medios, para, bueno, generar mecanismos de apoyo a la verificación de las noticias. Enseguida vamos a volver con Manuel para que nos explique cómo se actúa en esos sistemas de verificación desde el paso previo a luego cómo se indaga en las diferentes fuentes y ver algún ejemplo más. Pero estábamos con Alejandro ahora, que aún no ha tomado la palabra. Puedes reiniciar tu audio, Alejandro, que te tenemos silenciado, porque en temas de estos de autorregulación, como presidente de la Asociación de Usuarios de Comunicación, estás bastante involucrado. Y luego, bueno, pues todo esto nos lleva también a pensar si de alguna manera habría que regular todos estos rumores, bulos, noticias tóxicas, etc. Bueno, a mí me parece que regular esto
digamos, no es que sea bueno o malo, es que me parece casi imposible, ¿no? Yo quería haceros partícipes de lo que es mi principal preocupación en esto, ¿no? Y voy a intentar ser esquemático, ¿no? Yo creo que el análisis de todo este fenómeno tiene tres partes, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con la emisión de los mensajes, y ahí todo el análisis que podemos hacer sobre las noticias falsas y discriminar o diferenciar dentro de las noticias falsas el ámbito del rumor por un lado y el ámbito de la desinformación por otro, ¿no? Y ahí podemos hacer una taxonomía, digamos, muy rigurosa, ¿no? Sobre cuáles son las diferencias. Yo antes planteaba, el rumor tiene mucho que ver con la falta de información, la desinformación tiene que ver más con el exceso de información, la desinformación es más verosímil, son, como se ha visto aquí, mensajes mucho más elaborados, seguramente hay unas intenciones muy claras detrás, a veces de los rumores lo que hay detrás es casi una vanidad, ¿no? Igual que con los memes, de llegar a muchísima gente sin más trascendencia, aunque puedan ser tan letales como la desinformación. Ese es un ámbito de análisis. Hay un segundo ámbito de análisis que a mí me interesa mucho, que es el de la recepción, ¿no? Desde el punto de vista de los ciudadanos, cómo entendemos lo que se nos dice, ¿no? Y cómo llega un momento en el que, al final, la psicología, aquello que llamaban al poliposman la psicología del rumor, se acaba, digamos, colocando por encima de la racionalidad de la propia comunicación o de la información, ¿no? Y al final hay mucha gente que digamos, entra en crisis en su propio nivel cognitivo, ¿no? Y ante la angustia, pues está siempre mucho más predispuesta a creerse aquello que teme que a creerse que aquello que puede tener un viso de veracidad. Y ahí hay un aspecto psicológico que es mucho más incontrolable y que no se cura con más información. Y por eso nos encontramos a veces en la paradoja de que cuanto más información hay, al mismo tiempo también florecen los rumores y también florece la desinformación. Es decir, la vacuna de la información veraz no es tan eficaz, ¿no? Y yo, igual que estamos hablando de mentiras y verdades, yo hablaría de las posibilidades y los límites que tiene la información. Y finalmente es que en esta dicotomía, ¿no?, entre un florecimiento de los rumores y de la desinformación y una predisposición cada vez mayor, cuando hemos pasado del nivel de la alarma al nivel de la angustia, es decir, la información ha intentado no ser excesivamente dramática, ha intentado generar una estrategia en la que no se fuera de las manos el pánico de la gente. Yo creo que hemos entrado en un momento en el que la angustia ya es generalizada, ¿no? Y eso lleva a que la credibilidad de las fuentes rigurosas pierde importancia, ¿no? Y llega un momento en el que la información rigurosa, oficial, de fuentes contrastadas, acaba siendo datos, y entonces al final la gente ya se aburre, porque los datos llega un momento en que son redundantes, y al final lo que la gente quiere son explicaciones. Claro, la verdad tiene sus límites, ¿no? Y los límites de la verdad es que tú no te puedes inventar un sentido de las cosas cuando no sabes todavía. Como bien decíais, hay muchos aspectos que desconocemos sobre el virus, sobre el coronavirus, y muchos aspectos que desconocemos, por ejemplo, de por qué en Alemania, con un volumen de casos afectados como el que puede haber en España, los fallecimientos son muy inferiores, ¿no? Hay muchos aspectos que la gente quiere saber, pero realmente si nos atenemos a la veracidad de los hechos no podemos explicarlo. Y ahí está la desinformación y ahí están los rumores para explicar las cosas, explicarlas mal, explicarlas falsamente, pero darle a la gente la idea de que todo esto tiene un cierto sentido, ¿no? Y esa es la parte que a mí más me preocupa. Y me preocupa porque viendo esto, como digo, como un ejercicio casi de laboratorio, lo que estoy viendo es la progresiva pérdida de credibilidad de lo que han sido desde el principio las fuentes básicas de la información, las que han dado las instrucciones, las que han explicado el fenómeno, y cómo cada vez más van floreciendo la desinformación y el rumor, ¿no? Al final, la comunicación de crisis es sentido e instrucciones, ¿no? Las instrucciones han funcionado en parte porque al final la gente le tiene mucho menos miedo al coronavirus que a que le pongan una multa a la policía si sale a la calle, ¿no? Pero al final, bueno, las instrucciones yo creo que relativamente han funcionado bien. La explicación no. Y en ese ámbito de la explicación es donde yo creo que florece la desinformación y el rumor, y en ese sentido yo no soy muy optimista. Yo creo que la Internet, las tecnologías de la información y la comunicación han demostrado una gran capacidad en este caso. Si los medios convencionales, digamos, atendían a formar, informar y entretener,
las redes, la comunicación online, además, ha tendido a que nos permite trabajar y nos permite relacionarnos, que es un elemento fundamental. Pero en esa relación es donde florece, como digo, todo ese rumor y toda esa desinformación. Vale. Vamos a intentar ser un poquito breves todos porque somos muchos y quería preguntarle a Marcel, que tenía también una idea acerca de esto que estaba comentando Alejandro, que es un poco esa modificación de las condiciones de vida que se podría producir, también la interrelación entre los colectivos sociales que bueno, pues hasta ahora estaban pues muy unidos, pero de una manera mucho más grupal, ¿no? No tanto a distancia. Las redes se utilizan normalmente para otro tipo de cosas, pero bueno, se está alterando esa convivencia ciudadana y está provocando unos cambios, ya los está provocando, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Pero, Marcel, brevemente, y retomamos los pasos previos a la verificación. Te reiniciamos, Marcel. Hola. Bueno, pues efectivamente yo creo que aquí hay un plano que es el de los comportamientos personales y colectivos, ¿no? Yo creo que se observa una clara merma de las propias capacidades de los colectivos organizados o no, a poder intervenir en esta situación, ¿no? Entonces han quedado relegados a seguir unas pautas determinadas, unas pautas también a veces de su decir, pero todo el mundo en su casa, ¿no? Esto genera un problema, ¿no? Pero ese es otro problema. Yo iba a hablar un poco para tirar de... Porque al final, ¿qué tenemos? Tenemos una persona en su casa, ¿no? Una persona en su casa que está reaccionando a todo eso que decís, pero una persona en su casa. Yo lo primero que diría a esa persona es que no tiene por qué estar todo el tiempo atendiendo la información. La persona no debe hacer eso, como consejo general. La persona lo que tiene que hacer es organizar su vida en esa circunstancia y no atender ni estar permanentemente pensando que le va a caer una bomba encima de su casa. Aquí no están cayendo bombas como en la guerra, que sonaba la alarma y a los 5 minutos todo el mundo tenía que salir. Aquí lo que sucede es un plan que viene. Por lo tanto, la gente tiene que organizar su tiempo. Además de organizar su tiempo, ¿qué significa? Que esto no domine su vida. Su vida en su casa también puede tener una faceta. Probablemente los jubilados saben que su vida la tienen que organizar de otra manera. Nuestra vida estaba en el trabajo, ya no lo está. Ahora tiene que estar en la casa. Buena parte del tiempo en la casa no solamente hay que dedicarlo a la información, hay que dedicarlo, sino la gran mayor parte hay que dedicarla al conocimiento. La gente tiene que dedicar a satisfacer sus propias necesidades de conocimiento. Y luego, la gente tiene que tratarse bien a sí misma dentro de esa situación para lograr una situación estable psicológicamente en un proceso de aislamiento. Una persona inestable psicológicamente en un proceso de aislamiento es un caldo de cultivo para cualquier miedo. Y el miedo es lo que genera los principales desastres. Por tanto, mi consejo es que la gente que está en esa circunstancia tenga una actividad todos los días y no esté permanentemente oyendo ni la radio, ni los WhatsApp, ni la televisión, ni nada. Al final debe seleccionar sus fuentes más importantes para tener una información verídica. Bueno, dicho esto, quería hacer un apuntito sobre lo anterior. Hay que mirar también, cuando en el tema de la información, a los periodistas y a los medios de comunicación. Los periodistas tienen una responsabilidad moral y profesional, como la tiene un médico a la hora de la sanidad, a la hora de informar. Claro, esa responsabilidad moral del periodista está limitada por los medios que le da una empresa. Las empresas privadas han estado preocupadas hasta aquí en hacer grandes audiencias para mantener sus empresas. Y han dramatizado la información. No es este el primer caso, hemos tenido dramatizaciones enormes en el periodo político anterior. Y aquí algunas empresas mediáticas muy conocidas de la derecha y de la izquierda han ido dramatizando la situación para que en una primera instancia obtener grandes recursos económicos. Y posteriormente se han dado cuenta de que eso era un gravísimo error en una situación real, en donde las circunstancias están cambiando dramáticamente. Esas empresas tienen que cambiar esa posición. Luego, vivimos también una situación en la que los medios de comunicación han eliminado enormes medios materiales y humanos en sus empresas. Encontramos medios que les damos mucha credibilidad y tienen 20 periodistas en sus redacciones. No encontramos especialistas en materia. Las grandes empresas han suprimido sus áreas de información.
han debilitado tanto la capacidad de obtener su información propia que dependen a su vez de esos muchos bulos que circulan. Afortunadamente Televisión hace esta comisión de seguimiento, lo está viendo. Pero antes eso era un trabajo cotidiano en televisión también. Y lo hacía cada periodista. Y para eso tenía que dedicar varias horas. Ahora el periodista hoy no tiene esas horas. Luego también estamos padeciendo una situación en la que los medios han destruido la capacidad de hacer una información potente y consolidada y verificada por cada medio. Esos son medios económicos que han venido. Y todo eso hace este conjunto que nos ha llevado a que sean posible que no solo circulen por las redes bulos, sino que también circulen por muchos medios. Las redes van a hacer de que cada persona hoy tiene que aprender una lección, y es que suprimido el mensajero, que anteriormente dependía de una empresa que tenía una cierta responsabilidad sobre los mensajes que lanzaba, suprimido eso en las redes, esa responsabilidad va a caer en cada persona en sí misma. Y tendremos que educar a la gente a que realmente tenga ella en sí misma una capacidad de verificar la información. Pero amigos, para poder hacer eso hay que tener conocimiento, hay que tener conciencia del asunto, y lo tiene que tener conciencia no uno ni dos, sino una inmensa mayoría de gente. Y eso es bastante. Bueno, vamos a aprovechar, nos quedan 15 minutos escasos, no queremos ir más allá de una hora, tampoco queremos competir con las grandes cadenas ni con los tertulianos de las grandes cadenas, pero ya aprovechando que está aquí Marcel y hablando de esa rutina de la que hablaba al principio, de cómo el comportamiento personal que están induciendo un poco los medios de comunicación, me ha venido a la cabeza una información muy reciente de hoy, que son la encuesta de 40DB, que nos dice que el 37% de la población está siguiendo de manera continua y constante, de manera permanente, la información. Yo creo que me puedo incluir en ese 40%. Sinceramente, no sé hasta dónde podría ser saludable esa cantidad de información que hace que te crea casi una adicción permanente, sea por motivos de angustia o sea por otros motivos. Pero la verdad es que estamos ahí. Y hay un 27% que al parecer lo sigue por redes sociales. En definitiva, todo eso implica que tú estás atento, como decía Marcel, a algo que te está cercenando una buena parte de tu vida y de tu normalidad desde un punto de vista psicológico. Y yo quería preguntarle a Marcel esto que hemos encontrado por las redes, si esto no es un bulo, ¿verdad, Marcel? No. Esto, como podéis ver aquí, es una carta de mi padre en el periodo que estaba en la cárcel, en el año 67-69, él estuvo 10 años en ese periodo, más o menos, en la que él estableció en la cárcel, en una celda, una vida nada que hacer durante todo el día, un día tras otro, años de aislamiento. Al final, la gente, si no adopta una actitud de controlar su tiempo, de qué hace cada día, llega a una neurosis. Yo he estado y compartido con mi padre en celda y he visto a gente cómo estaba psicológicamente destrozada. Y llevaba pues algunos años, algunos menos meses, no basta demasiado, no hace falta mucho tiempo para descolocarse, ¿no? Y entonces él lo que hacía era una práctica muy sencilla, hacía sus horarios. Y sus horarios eran: lunes hago esto, de tal a tal hora, tal hora, tal hora. Y decía filosofía primero, luego banca, y claro, el martes escribir a la familia. Esto tiene una trascendencia importante. Cuando uno está aislado tiene que relacionarse con sus ámbitos afectivos. Es importante tener una relación con los ámbitos afectivos. Si no se tienen esas relaciones, la familia, los hijos, con uno, por cualquier medio, es parte del equilibrio personal. Fijaros, una carta, en la cárcel escribe una carta cada X, ¿no? Pero fíjate, todos los martes... Pone lectura de prensa, Marcel, entre 14 y 15 horas. Entre 14 y 15 horas lectura de... Menudo era. Sí. Marcelino, bueno, ¿no? Ahí, lo de la literatura, televisión, y luego al final decía lectura de prensa, ¿no? Y luego de 20, 30, 24 lunes, miércoles, jueves, sábado, literatura. La literatura llevaba como otra historia. El entreacto eran las gimnasias, los paseos por las galerías, hablando con unos y con otros. Y luego había, para deciros una cosa, un ratito de ocio real, se compartía en una celda donde se jugaba al ajedrez y demás. Es decir, vida organizada, sabiendo lo que había que hacer en cada momento y en ese horario, y cada día tenía que hacer eso, esa planificación, de tal manera que había. Yo también añadiría algo que también allí era muy interesante. La satisfacción personal se da por el trabajo realizado. Normalmente las personas obtienen un equilibrio en la medida que ven que su trabajo se cumple, ¿no? La persona que está en su casa no hace ningún trabajo, no cumple ningún trabajo. Luego esas personas tienen que tener una tarea para que a cada día que transcurra vea que ha hecho algo.
yo hoy he intentado reparar una radio un ratito, media hora o 2 horas, ya no puedo hacer mucho, pero mañana siento que tengo algo que hacer y que voy a ver si acabo. Eso es buscar el equilibrio personal, interno y psicológico. Antes la gente salía a correr, ahora no puede salir a correr. En fin, esas cosas hay que suplirlas por cosas que puedes hacer en casa. En fin, si podéis hacer una varita de barro, no sé, pintar, no sé qué. Cualquier actividad de esa, aunque no sea mucho tiempo, lo que hace es que al final del día uno parezca y siga teniendo la sensación de que algo se ha hecho. Y eso, bueno, también compartir, como estamos haciendo ahora, opiniones sobre distintas cosas, no solo sobre esto que nos lo estamos tomando más en serio, pero también podemos hacer esta interactividad a través de plataformas, el teletrabajo, etcétera. Por retomar, y la manita levantada de Rafael Díaz Arias y también de José Ignacio. Empezamos por Rafa porque hay una pregunta que iba a hacer al principio y luego como esto fluye de aquella manera, pues no la he hecho. Y es, ante este exceso de sobreinformación, ¿creéis que los medios en general están haciendo una labor adecuada cuantitativa y cualitativamente? Es cierto que no se puede generalizar y es lo primero que me vais a decir, pero sé que Rafa tenía ahí una opinión sobre la cuestión de cómo se ha abordado la crisis, ¿no? Bueno, yo lo primero que tengo que hacer es cantar mi propio mea culpa, ¿no? Porque yo fui de los que, por ejemplo, en mi blog, digamos que luchaba contra cualquier versión alarmista, ¿no? Algunos que hemos trabajado, por ejemplo, en la radio televisión pública, tenemos pues una vacuna contra el sensacionalismo, ¿no? Y realmente pues nos parecía que lo que estaban dando otras cadenas era sensacionalista, pero al mismo tiempo nos dejábamos llevar un poco por la confianza que nos trasladaban no tanto las autoridades públicas como las autoridades científicas. Y luego hemos visto que quizá hemos pecado de confianza y eso habría que, las medidas que se han adoptado, posiblemente habría que haberlas adoptado una semana antes. Yo creo que en general, entro ya un poco en el análisis de los informativos, que es lo que yo sigo más directamente, todas las cadenas están dentro de un patrón aceptable. Otra cosa son los magazines, donde puedes encontrar un titular que dice entramos en la residencia de la muerte. Es absolutamente inadmisible. Pero en general lo que serían los noticieros, los telediarios se mueven en otro terreno. Yo lo que he hecho en falta, se está haciendo yo creo por todas las cadenas un gran esfuerzo, un esfuerzo enorme por mostrar lo que pasa, por hacer reportajes, por acercarse. Falta análisis, falta ese filtrado de información que hacen unidades como la de Manuel, llevarlo también a la población. Falta reflexión, falta no solamente hacer entrevistas por Skype, sino el papel del periodista, que es recoger muchas fuentes y hacerlas dialogar entre sí y plantear una información. Bueno, lo dejo aquí porque sé que tenemos muy poco tiempo, pero también estoy viendo que en lo que se refiere a los propios sistemas de producción, esta crisis va a tener una incidencia importante desde el momento en que se están usando todas las herramientas de conexión como Skype, etcétera. Eso nos plantea problemas de calidad de imagen. ¿Qué va a pasar cuando esto termine? Lo dejo ahí porque sé que no tenemos más tiempo. Muchas gracias, Rafa. José Ignacio, que antes le he asignado a Roberto el tema del hub y era un tema tuyo y también la cuestión de la recentralización. Sí. Sí. Espera, que te reiniciamos el audio. Vale. Adelante. Yo creo que hay una situación, en general los medios están informando bien. Habría que ir más allá. Nosotros como asociación de usuarios también, de asociación de consumidores o de ciudadanía y comunicación, también nos preocupa siempre la dieta mediática que recibimos como ciudadanos, ¿no? Y en estos momentos yo he tenido la oportunidad, porque no tenemos tiempo y es algo que nos falta por ese consejo de medios o de comunicación, he estado escuchando, por ejemplo, pues distintas radios, ¿no? Y es espeluznante algunas de las radios, sobre todo del espectro de la derecha o extrema derecha que tenemos en España,
porque no hacen un trabajo de información, sino de desinformación e insulto. Puedo decir, es radio, o puedo hablar de la COPE o algunos comentaristas y demás que son espeluznantes, que habitualmente no escuchamos y que sería importante. Pero bueno, yendo más allá sobre el tema del coronavirus. Yo creo que se está haciendo una buena información, pero falta avanzar en un nuevo modelo de comunicación. Por ejemplo, el utilizar a la carta o otros espacios más posibles con la dificultad de la brecha digital, que también es un tema que siempre hablamos y es complicado hacer. Por ejemplo, nosotros como asociación hemos hecho un pequeño esfuerzo en nuestra web de la primera cuando sale quédate en casa. El quédate en casa dice, bueno, quédate en casa y ¿qué hago en casa? ¿No? Es decir, analizando con lo de Marcel que estaba comentando, ¿no? de cómo te organizas la vida. Y está llegando muchísima información sobre cómo hacer deporte, cómo organizarte la vida, como tal. Eso sería muy interesante, por ejemplo, que los medios de comunicación no solo esporádicamente, sino que además pudiera funcionar también. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos puesto en marcha una experiencia en valenciano, Valentubers, que es una revista de nuevas gramáticas audiovisuales de YouTube. Y en estos momentos hay un hashtag que es coronavirus en positivo, que es gente joven comunicando a través de sus canales de YouTube ideas para pasar el tiempo y para informar también a la ciudadanía. Por ejemplo, eso es algo que los medios y los medios potentes como Radio Televisión Española y demás, yo creo que hay que ir avanzando hacia un hub en ese sentido de decir, bueno, ¿cómo concentramos la información diversa que hay en un espacio que se pueda consultar y que además tenemos que hacer formación también y aprendizaje como ciudadanos, porque la brecha digital funcional es la complicada. Ya casi todo el mundo tenemos smartphone, pero hay que aprender a usar también los medios más allá del sensacionalismo, ¿no? Ok, muchas gracias. Nos quedan 4 intervenciones y hacer un cierre muy rapidito. Ángel, que ha levantado la mano Ya sabéis que no tenéis que levantar la mano, esto como en radio, aunque la plataforma aparece ahí una manita que los espectadores no ven, aparece una manita así, pero no hace falta, podéis interrumpir. Sí, no, en relación con algo que acaba de comentar José Ignacio, ¿no? El tratamiento de la información y en relación con una situación de crisis como la que estamos viviendo, en este caso por el coronavirus, ¿no? Algunos de vosotros, y seguro que algunos de los que nos vean y nos escuchen, todavía recordarán el tratamiento informativo que algunos medios ofrecieron a resultas de las medidas que en su día se adoptaron respecto de la gripe aviar, de la gripe A, ¿no? Me imagino que muchos recordaréis, ¿no? Cuando el gobierno adoptó la medida de incrementar la disponibilidad de vacunas, ¿no? Frente a la gripe A, esto se terminó convirtiendo en un arma arrojadiza contra el gobierno en aquel momento por parte de una serie de medios de comunicación que hoy probablemente muchos de esos mismos medios de comunicación son los que se están interrogando públicamente como algo absolutamente inaceptable de por qué el gobierno o cómo es posible que la administración no hubiera previsto la situación actual y por qué no había más mascarillas o más equipos, más respiradores almacenados, ¿no? Con esto, lo que quiero trasladar es que ante situaciones de crisis como esta específica, ¿no? Y, en este caso, ¿no? de carácter sanitario, lo que resulta inaceptable y que va más allá de lo que es la información y la desinformación, es el ejercicio responsable por parte de los medios de comunicación, los titulares, los propietarios de los medios de comunicación y junto con ellos también los profesionales de la información, el uso que se hace de la misma y cómo ésta se utiliza y que en un momento dado puede generar escenarios que desde luego no se corresponden con una actitud de responsabilidad que es la exigible a cualquier medio de comunicación y a los profesionales de la información, ¿no? Por lo tanto, creo que de esta situación, de esta crisis, sí que debemos de extraer enseñanzas y una de ellas es el de la responsabilidad a la hora de tratar la información respecto de las medidas a adoptar ante eventos de estas características, de tal manera que sepamos y tengamos una delimitación clara entre lo que es en un momento dado el alarmismo
y lo que es la responsabilidad. El tener las herramientas, el poder disponer de los criterios que nos permitan el dar y ofrecer un tratamiento informativo ajustado, equilibrado, que no vaya no caiga ni en el amarillismo y desde luego tampoco en la indolencia. Ángel, si me lo permites, aunque llevándolo un poquito al terreno personal, pero yo ayer hablando contigo, cuando me comentaste que habías tenido los síntomas y que estabas aislado, me diste una información que yo no había escuchado en los medios de comunicación, a pesar de ser de ese 40% que está permanentemente siguiendo, que es, bueno, el procedimiento, cuando tú te notas mal, empiezas a tener una serie de síntomas, llamas, pero no viene nadie a casa, o sea, te dan las instrucciones por teléfono, mejor resúmelo tú de una manera rápida, que ha sido el que lo ha padecido. No, y además esto es interesante porque creo que era Alejandro Perales quien comentaba, bueno, por qué en Alemania con un volumen similar de afectados el número de muertos es porcentualmente mucho menor. Bueno, por algo muy sencillo. En Alemania se están realizando los test a todos aquellos que presentan síntomas. En España, desgraciadamente, y yo creo que es uno de los efectos negativos de la reacción mediática, ¿no?, que hubo en contra del gobierno en su momento, ¿no?, por las medidas adoptadas frente a la gripe aviar, en este caso pues no se disponen de los test suficientes como para poder testar a todas las personas, como es mi caso, que en un momento dado llamamos al teléfono de emergencias y simplemente contestas a una serie de preguntas, y si en una de las respuestas no dices lo que se prevé para un caso de gravedad, no lo voy a detallar para que nadie haga o false en una llamada, bueno, pues se te declara leve y a partir de ahí lo único que se te pide es que te autoaísles, ¿no?, porque previsiblemente tienes coronavirus, que te autoaísles y que solo si empeoras que vuelvas a llamar, y entonces ya un equipo médico se acercaría a tu casa para adoptar las medidas que se consideren oportunas, ¿no?, si de internamiento en centro hospitalario o mantenimiento en el domicilio, ¿no? Por lo tanto, en la práctica, al día de hoy, en el caso de nuestro país, con lo que nos encontramos es que muy previsiblemente el volumen de ciudadanos infectados seamos muchísimos más, no quiero dar una cifra, pero desde luego muchísimos más de los que realmente aparecen hoy en la estadística, y por lo tanto a partir de ahí el porcentaje de personas desgraciadamente fallecidas porcentualmente se asemejaría muy seguramente a las ratios que observamos en Alemania, ¿no? Muchas gracias. Bueno, aquí no estamos condicionados por la publicidad ni por nada de eso, pero sí por aquello de no alargarnos indefinidamente. Un minutito, Alejandro, un minutito, Roberto, y cerramos con unas recomendaciones de los sistemas de verificación, de la unidad de verificación de RTV. Bueno, muy rápido. El tema de Alemania, de todas maneras, hay que hablar de porcentajes y de números enteros. El tema es más complicado de lo que parece la relación con Alemania. Pero bueno, yo quisiera decir una cosa en relación a lo que decía Ángel, porque es verdad que yo he pensado en estos días también mucho en el tema de la peste aviar, ¿no? Y cómo la enseñanza que fuimos allí es que lo que se volvió en contra fue el exceso de precaución, ¿no? Yo creo que esta vez, porque esto es ensayo-error, hemos visto que ser alarmista es malo, pero también hemos visto que entre la alerta y la alarma, si al final das una información excesivamente conservadora sobre cuál puede ser el escenario futuro, como en este caso ha ocurrido con el coronavirus, eso también genera una crisis de credibilidad por parte tanto de los científicos como de las autoridades de portavoces, ¿no? Y ese es un elemento que también debemos tener en cuenta. Es decir, ya conocíamos el aspecto anterior. A mí que determinados, digamos, ámbitos critiquen siempre, bueno, me parece lógico, pero pensando no el que tiene mala intención, sino el que, digamos, está honradamente preocupado, lo que nos está enseñando este caso es lo contrario, ¿no? Es decir, que un exceso de conservadurismo por no alarmar a la población acaba generando una crisis de credibilidad. Muchas gracias. Roberto, tu minuto de oro. Sí, nada, únicamente decir que también en medios de comunicación las repercusiones económicas y respecto a la gestión de los medios y lo que son los medios en sí van a ser muy importantes. Hoy tenemos noticias, por ejemplo, que la publicidad ha disminuido alrededor de un 80% la última semana, lo cual es una catástrofe para los medios comerciales. También las medidas que se han tomado para proteger a algunos medios, a los medios
que cotizan en bolsa fundamentalmente y los medios que son susceptibles de ser comprados por empresas extranjeras marcan una diferencia que suponemos que lógicamente que es circunstancial, pero creo que el panorama mediático va a verse modificado por toda esta crisis y también por otra razón. La idea de globalidad que ha existido hasta este momento probablemente también se vea por lo menos revisada y habrá que ver en qué dirección, cómo y de qué manera. A los medios les afecta mucho, tanto por su producción y por su gestión, porque muchos elementos ahora mismo se realizan de una manera transnacional, especialmente lo que se refiere a series, etcétera, y también en lo que se refiere a la participación en grandes empresas de comunicación que, bueno, normalmente ahora mismo son corporaciones que tienen participaciones de muy diferentes procedencias, sitios, estados y lugares. Todo esto probablemente se vea modificado y también habrá que ver cómo queda, tanto en lo inmediato en este año como en un futuro, las cuestiones publicitarias y qué medios y qué repercusiones tienen. También hay que decir que este medio, el medio de comunicación, los medios de comunicación tienen un porcentaje de desempleo altísimo, tienen un buen número de autónomos y de falsos autónomos también dentro de los medios y que van a verse muy afectados por esta crisis de una forma inmediata. Así que las consecuencias en comunicación creo que también habría que ampliarlas a este sector económico de gestión de los medios. Muy bien, como lo que nos ha traído aquí eran las mentiras y verdades del coronavirus y una unidad de verificación que está haciendo un trabajo excelente en Radio Televisión Española, una empresa a la que pertenecemos unos cuantos, o hemos pertenecido unos cuantos de los que estamos aquí, pues me gustaría que finalizar, luego haremos un saludo también a Nacho, pero me gustaría finalizar con unas recomendaciones muy prácticas, Manuel, para los usuarios, unos consejos para ayudar a los usuarios a detectar las falsas noticias y tengan un poco esa mentalidad crítica y esa capacidad de no ser manipulados. Bueno, yo creo que hay que lanzar ahora dos mensajes fundamentales, ¿no? Uno, dirigido a los periodistas. Los periodistas pueden alarmar involuntariamente al público con una cobertura deficiente e incluso crear pánico. Hay que limitar muy mucho los adjetivos. Hemos visto que se está cuidando bastante en informativos, pero no tanto en programas. Por tanto, hay que hacer un llamamiento a las empresas para una formación importante de los trabajadores que se dedican a este tipo de informaciones. Y luego, respecto al público, pues un poco es esto. Todos debemos ser un poco verificadores y todos debemos de contribuir a poner un cortafuegos a los bulos, ¿no? Entonces, lo primero es esto, analizar la fuente de la noticia. Si la noticia, esos audios que nos envían por WhatsApp, esas cadenas de mensajes, no proceden de una fuente fiable, hay que desconfiar por principio. Y si desconfiamos, no contribuyamos a que se sigan distribuyendo esos bulos. Por tanto, no seguirlos distribuyendo. Y en caso de duda, cuando nos mencionan una fuente en esos audios, en esos vídeos, en esas cadenas de mensajes, acudir directamente a eso. Si te envían una recomendación que pone que es de UNICEF, ir a la página de UNICEF y comprobarlo, ¿no? Entonces, contribuir a este pensamiento crítico debe ser algo que empieza en las edades más tempranas y que es una tarea que hemos hablado muchas veces. Por tanto, esa es la recomendación fundamental, desconfiar de casi todo lo que no es fuente oficial y, en caso de duda, no retuitear, no redifundir mensajes de WhatsApp ni audios sospechosos. Muy bien, muchísimas gracias. Lo que decía antes, bueno, gracias a los que habéis estado aquí, las personas además que, como en el caso de Ángel, que no sé cómo andará hoy de fiebre, pero se te ve bastante mejor, muy bien, perfecto, muy bien. Pues eso es una razón de ánimo para todos aquellos que, bueno, porque puedan tener una sintomatología leve y para tener también esa esperanza de que vamos a ganar esta batalla, como se está diciendo por ahí. Nacho forma parte, sí. Pedro, recuerda, yo creo que sería bueno que pusiéramos las direcciones de los centros de verificación para que en Tele de Todo se pueda consultar, ¿no? Lo íbamos a hacer, sí. Es una de las. Pero gracias por recordarlo. Lo tenía aquí anotado desde el principio y lo vamos a hacer. O sea, como resumen de todo esto, vamos a poner unas direcciones de verificación. También estos consejos que hemos podido recopilar en una keynote.
Y quería darle también las gracias a Nacho, aunque no ha intervenido porque no estaba previsto inicialmente, pero creo que sí podría hacer algún comentario acerca de esa audiencia más joven que sigue las redes sociales y cómo está reaccionando, porque Radio Televisión Española está tomando iniciativas no solo de teletrabajo. Yo mismo estoy trabajando, en parte creo que Manuel Aguilar también, aunque en este momento está allí en Radio Televisión Española. Y bueno, Nacho está teletrabajando, pero haciendo un trabajo también encomiable dentro del grupo de interactivos para crear también un canal en YouTube. Es decir, tomar una serie de iniciativas que este virus, este maldito virus, ha acelerado, que igual estaban en una hoja de ruta, pero que ahora hay que acelerarlo y en el que contribuyen también muchos profesionales de la comunicación. Nacho, tu reflexión. Acuérdate, Nacho, que tenemos que reiniciar. Eso que lo hacemos 20 veces al día. Ya estoy. Pues nada, lo primero, muchas gracias a todos por haber compartido vuestras experiencias y vuestras opiniones. Os lo agradezco. Para mí ha sido un placer estar aquí. Y sí, como dice Pedro, ahora mismo estamos trabajando porque hemos visto que realmente con todo esto que se está moviendo es una buena oportunidad para posicionarnos aún más en el tema de redes sociales y hemos decidido crear un canal de YouTube que en principio el lunes estará ya funcionando con sus primeros pasos sobre noticias. Un RTV Noticias, un canal que sea solamente de información, también para dar salida a tanto contenido que tenemos en la web que precisamente lo que hace es arrojar un poco de luz a este tema de lo que son bulos, lo que no, separar un poco dónde va cada cosa, pues para dar una salida a esto, porque mucho público joven ahora mismo realmente no se molesta en entrar en webs, entonces vamos a intentar llevar a través de redes sociales todo aquello que no se acercan a ellos a mirar, sino que ellos directamente van a su cuenta de Instagram, a una cuenta de YouTube. Entonces vamos a intentar llevarlo hasta ahí y pues nada, aportar un poco y contribuir a ver si le damos más voz a lo que ya se está haciendo a nivel web. Pues nada, Nacho, muchas gracias a los profesionales de los medios, de Radio Televisión Española en este caso, como medio público. Creo que tenemos una responsabilidad añadida para intentar acercar esa información veraz a través de las unidades de verificación, del trabajo de interactivos, de los propios profesionales, no solo de la información, sino de todos aquellos trabajadores que forman parte de esta casa que bueno, pues al final hay muchas veces que estamos en el foco de la noticia por las críticas, pero por desgracia no estamos por aquellas cosas hermosas que se han hecho y se siguen haciendo y que muchas veces no se ponen suficientemente en relevancia. Esta ha sido una emisión de Tele de Todos, un grupo de estudio de comunicación de servicio público que está formado por profesionales, por académicos, por personas del ámbito cultural, por todos aquellos que tienen una inquietud por mejorar la comunicación de servicio público. Esperemos que os haya sido útil, sacaremos conclusiones de este debate, de esta tertulia, y seguramente nos veáis dentro de poco a través de esta plataforma, una plataforma que es muy versátil, que se llama Zoom, en la que seguiremos intercambiando con personas online y con muchas más porque se permite una amplificación increíble. Son las pequeñas ventajas que tiene el echar mano de la tecnología y de las grandes bondades que nos proporciona la tecnología. Lo dicho, muchas gracias a todos y hasta la próxima, que espero que sea pronto. Chao. Ya, hasta pronto. Adiós. Gracias.